Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuación del contenido 1. En este caso lo dividimos para 1.2, ya que vamos a hablar de la importancia de los trabajos de Pasteur, principales defensores de la hipótesis de la generación espontánea, condiciones en las cuales se supone apareció la vida. Síntesis de los primeros compuestos orgánicos. Eso sería lo que estaríamos centrados en esta clase. Para comenzar, entonces, tenemos que retomar lo que ya habíamos hablado de la teoría de la biogénesis o la generación espontánea, a modo recordatorio. Recordar que la vida se origina a partir de materia inorgánica o de la materia orgánica en descomposición. Básicamente ellos lo que hacían era sustentar su hipótesis por observación, diciendo que gusanos, larvas y ratones aparecían de forma espontánea en ciertas condiciones. Ya sabemos que eso no es cierto. Para el caso de la hipótesis de la generación espontánea, los principales defensores eran Aristóteles, además el otro que mencionamos en la presentación pasada, tenemos a Van Helmont, que había que sumarlo, y los principales defensores de la biogénesis, Francisco Redi, Needham, Spallanzani y Pasteur. Recordemos los principales defensores estos de la generación espontánea. Solamente para recordarlo, tenemos especificado en las láminas anteriores. Teníamos Aristóteles. Este lo hacía bajo observación, fue el principal postulante de la generación espontánea. El otro que nos faltaba incluir en la presentación pasada era Jean-Baptiste Helmont, el cual afirmó en su obra Hortus Medicine: los piojos y garrapatas pulgas surgen de nuestras vísceras y excrementos. Si juntamos con trigo la ropa que usamos bajo nuestro atuendo, cargada de sudor en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días cambia los efluvios, penetrando a través de los salvados de trigo y transmutando esto en ratones. Aparte de los postulados de generación espontánea, teníamos que nombrarlo, me faltaba en el anterior. Needham ya lo mencionamos, se le elaboró su experimento con tapones, pero tuvo el error de que los frascos no estaban bien cerrados. Al no estar bien cerrados, pues descompuso la comida. En el caso de la biogénesis, tendríamos que recordar a Redi, el cual planteó un experimento sencillo con envases, unos abiertos, unos cerrados, y no aparecieron las moscas. Vemos la representación de Redi, que era lo que nos faltaba en la clase anterior, donde las larvas solamente aparecían en los frascos abiertos, pero no en los frascos cerrados, tumbando como tal la hipótesis de la generación espontánea. Deberemos recordar entonces también los trabajos de Pasteur, donde termina de ponerle la lápida a la generación espontánea y decir: en el aire hay microorganismos y estos son los que están generando la vida. A modo de dato importante, en este caso con Pasteur y el método que utilizó para que no se descompusieran los caldos, se le denominó posteriormente pasteurización, solamente como dato importante. En pocas palabras, él ayudó a que la comida durara más tiempo. Ya podíamos hacer que durara más tiempo. Una representación del experimento de Pasteur para que ustedes sepan más o menos cómo van a trabajar en las actividades de laboratorio que deben hacer en la casa o en el laboratorio, ya bien especificado. En este caso ya lo explicamos en la clase anterior, pero era importante tomarlo a modo de recuerdo, de repaso de esa clase anterior. De ahí entonces podemos iniciar ya la clase como tal, diciendo que, ¿cuáles fueron las condiciones en las cuales apareció la vida? La atmósfera y clima primitivos en los cuales se dio la evolución prebiótica, ya que esto es importante para la hipótesis quimiosintética de la vida. Esa parte de indicar que había unos procesos químicos que dieron como resultado a que aparecieran las formas precelulares. Esas formas precelulares evidentemente dieron origen al resto de los organismos. Cuando aparece la Tierra, hace 4.500 millones de años, la Tierra era muy caliente, había muchos meteoritos, se estrellaban contra ella generando calor,
Al desintegrarse estos átomos desprendían más calor, las rocas de la Tierra se fueron fundiendo, los elementos pesados fueron al centro, los más livianos hacia la parte externa. Todavía no había agua líquida, ojo, hay que destacar esto. Poco a poco esa Tierra se enfría, al enfriarse se combinaron diferentes compuestos. Dentro de ellos, de esos compuestos, entonces ya el agua empezó a formarse las moléculas de agua, miles de millones de años, para poder obtener entonces características donde pudiera aparecer la vida, y una de ellas es la principal de ellas es el agua. Entonces la atmósfera y clima primitivos gobernaron para la evolución prebiótica. El oxígeno se convirtió con el hidrógeno, forma el agua, lo que le estaba diciendo. Además de eso, teníamos agua con carbono para formar parte de las moléculas del carbono se transformaban junto con el oxígeno para formar dióxido de carbono, con otros elementos más pesados para formar minerales. Después del paso de millones de años, la Tierra empezó a enfriarse lo suficiente para permitir que esa agua que se estaba formando al inicio permaneciera de forma líquida. En la superficie del agua se fueron disolviendo diferentes minerales, formándose unos océanos salados, mares salados. Los rayos y tormentas atacaban constantemente a este caso que sería el medio de cultivo, proporcionando energía eléctrica, pero también proporcionando energía calórica. La luz ultravioleta pasaba campante por toda la atmósfera porque no teníamos una capa protectora, que es la capa de ozono, que se da cuando hay una mayor concentración de moléculas de oxígeno. O sea, para pocas palabras, todo esto estaba destinado a que, o todas estas condiciones fueran las que estaban presentes para que se pudiera formar la vida. De hecho, a modo de dato, la clonación fue posible en los experimentos de clonación debido a que ellos descubrieron que al meter ADN externo en una célula sin núcleo, esta podía activarse a través de una descarga eléctrica. Eso es un dato para que lo tengan presente. ¿En qué condiciones entonces apareció la vida? Ya para ir resumiendo, es la base de la composición química de estas rocas. Le dieron moléculas para formar esas primeras, le dieron átomos para formar esas primeras moléculas. Entonces tenían una atmósfera rica en dióxido de carbono, metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, ácido clorhídrico, sulfuro de hidrógeno, vapor de agua. No existía, o prácticamente no existía, oxígeno libre. Claro que había oxígeno, pero el oxígeno estaba incluido en otras moléculas. Por ejemplo, las moléculas de dióxido de carbono, las moléculas de sulfuro de hidrógeno. ¿Quiénes postularon la hipótesis biosintética de la vida, o la de la evolución química de la vida? La postularon, en este caso, el químico ruso Oparin y Haldane. Haldane y Oparin sugieren que, a pesar de que la atmósfera primitiva de la Tierra era reductora y pobre en oxígeno y rica en hidrógeno, los compuestos orgánicos formados en esta atmósfera eran similares a los que utilizan los seres vivos modernos. O sea, unas moléculas prebióticas que se pudieron unir para formar células que tenían unas condiciones específicas. Y sobre todo, aquí nos falta mencionar que dentro de esas moléculas se pudo formar una molécula muy importante que era el ARN. El ADN aparece después. A partir de ese postulado concluyen que la vida pudo haber surgido de la materia no viviente mediante reacciones químicas simples. A eso lo denominaron evolución química o evolución prebiótica. A partir de esas observaciones y basado en la teoría de Oparin, Stanley Miller realizó un experimento para demostrar dicha teoría. Simplemente con las condiciones dadas de gases, de líquidos, de saber que había energía eléctrica, de saber que tenía que haber calor, logró la producción de aminoácidos, que son esenciales para la formación de compuestos orgánicos, pero de origen inorgánico. Entonces, bajo esas condiciones, tras una semana de descarga eléctrica continua, los productos que se acumularon en ese líquido del experimento de Stanley Miller
se obtuvo glicina, ácido glicólico, alanina, ácido láctico, ácido fórmico, urea y otros compuestos en menores cantidades, que es lo que vemos allí en la representación. Esto es una prueba de que la evolución química era posible y es la explicación más viable para el surgimiento de las primeras células. Ya sabemos que en lo que aparece la primera célula ya todo organismo parte de ella, ya no empieza a partir de la nada. Pero ¿de dónde viene esa primera célula? Que era la pregunta que le hacían los religiosos a los científicos. Bueno, ya aquí con el experimento de Stanley Miller se pudo responder, mira, sí, aparecieron por reacciones químicas, porque las condiciones eran esta y esta. Y ahí obtuvimos aminoácidos. Y estos aminoácidos demuestran que va a formarse la vida. Y después que la vida se forme, se va a abrir paso y se va a seguir desarrollando, va a seguir evolucionando. Seguimos. Esa ha sido toda la clase de hoy. Feliz día. Gracias por su atención.